Empezamos, Sergio, nuestra agenda informativa con los invitados que son de lujo en la hora de la verdad. Y nuestro primero del día es el doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro y precandidato presidencial, a quien le damos los buenos días. Doctor Rafael Nieto, muy buenos días. Demar, muy buenos días para usted, para todos allá en la mesa de trabajo y para todos los que nos oyen en la hora de la verdad. Pues doctor Rafael Nieto, lo llamamos porque queremos darle alcance a una noticia que estábamos dando hace unos minutos respecto de su reacción ante la propuesta de una amnistía general, que a todas luces pareciera pues no ser posible en la medida en que no se puede tratar con amnistía general delitos de guerra y de lesa humanidad. Pero usted le responde al expresidente Uribe y el expresidente Uribe le responde a usted. ¿En qué va esa idea de amnistía que se propone desde el Centro Democrático y que nació de una conversación entre el padre Vicente de Rux y el presidente Uribe? Lo primero es tratar de hacer el contexto en el cual el presidente Uribe hace la propuesta. Es ese diálogo entre Francisco de Rux y el presidente, en el que aparece con meridiana claridad que hay un tratamiento desigual en Colombia entre los criminales de lesa humanidad y criminales de guerra de las FARC, a los cuales se les da impunidad de facto porque no van a pagar ni un solo día de cárcel por sus delitos, que son además los más graves para la humanidad, tanto que terminaron siendo juzgados en una corte penal internacional, es decir, se crea todo un tribunal internacional para el juzgamiento de estos criminales cuando la jurisdicción nacional no opera, y tanto que se les dan unos beneficios políticos a esos criminales que al resto de los ciudadanos no. Eso es evidentemente una injusticia, es un tratamiento desequilibrado además para favorecer a los peores criminales. Me parece que uno tiene que partir de esa base. Frente a ese tratamiento desequilibrado que beneficia a las FARC, hay una reacción del presidente Uribe y se pregunta, me parece que con todo el sentido, que con toda razón, ¿es o no es justo que tal cosa ocurra? Y es evidente que no lo es, que ese es un desequilibrio que es inaceptable, que es molesto, ofensivo para el grueso de los ciudadanos. Ese es pues el contexto. La pregunta, sin embargo, es, frente a ese desequilibrio evidente que trata mejor a los peores criminales, que no pagan cárcel y tienen beneficios políticos, y en cambio a quien comete un delito menor, a ese sí se le lleva a prisión, y ese no tiene después nunca la oportunidad de participar en política. Frente a ese, repito, desequilibrio, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay una propuesta que dice, ampliemos un tratamiento parecido para todos los demás, es decir, que ese tratamiento que se le dé a las FARC se le dé a otros en las mismas circunstancias y en las mismas condiciones. Yo creo, sin embargo, que ese no es el camino. Es decir, que lo que necesitamos en Colombia no es extender las impunidades, ni darle también beneficios políticos a otros criminales, sino muy por el contrario, saber hacia adelante, hacia el futuro, que cualquiera que delinca, no importa cuál sea su motivación, va a tener una sanción, y que esa sanción va a ser equitativa en relación con la naturaleza, la gravedad, lo gravoso que sea su delito. A los delitos más graves, sanciones más graves, a los delitos más leves, sanciones más leves, y que todos, en todo caso, van a tener un impedimento para después poder hacer política. Recordémosle, Demar, a todos los que nos oyen, que la Constitución colombiana establece que una persona sancionada penalmente por la comisión de delitos comunes, después no puede aspirar a cargos de elección popular, y que ese principio tiene una única excepción, y es los ciudadanos que son sancionados por delitos políticos. Para ellos sí es posible después acceder a cargos de elección popular. Pues bueno, lo que ocurrió con las FARC es que incluso responsables de delitos comunes o de delitos de tal gravedad como los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no solamente pueden acceder a cargos de elección popular, sino que finalmente se les regalan 10 curules en el Congreso de la República, 5 en el Senado y 5 en la Cámara. Eso ciertamente no debería volver a ocurrir a Colombia, y me parece, repito, que el camino para resolver la desigualdad no es extender impunidades o beneficios políticos a los criminales, sino tener sanciones efectivas para ellos.
Doctor Nieto, lo saluda Sergio Helt. Me parece que es muy clara la ruta que usted plantea hacia adelante, pero de nuevo hacia atrás, ¿cómo se puede conjurar, si no es con la amnistía general, cómo se puede conjurar hacia atrás esa asimetría judicial que se alega? Porque pues evidentemente seguiremos sentados viendo cómo las FARC siguen siendo los campeones de la impunidad, mientras que no se trata con esa deferencia, si lo podemos llamar así, a los demás criminales, que, bueno, en mi parecer no lo merecen, pero hacia atrás hay manera de corregir esa asimetría judicial, porque hacia adelante usted lo plantea de manera muy clara, y de aquí para atrás. Sergio, varios elementos que también creo que vale la pena que todos los que nos oyen tengan claras. El primero, si antes en Colombia y en el mundo eran posibles las amnistías y los indultos generales que cobijaban a todos los delincuentes por todos los delitos, como ocurrió en nuestro país, por ejemplo, en los procesos con el M-19, con la Corriente Renovación Socialista, con el EPL, con el ADO, con el Quintín Lame, después de la creación de la Corte Penal Internacional, tal cosa no es posible. El Estatuto de la Corte Penal Internacional terminó poniendo por escrito lo que ya era una norma del derecho internacional consuetudinario, y es que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no son susceptibles de amnistía e indulto. Hoy el Estatuto de Roma lo dice con meridiana claridad y de hecho establece un tribunal que tiene por función sancionar a los responsables de esos delitos cuando las justicias nacionales, los sistemas de administración de justicia en cada uno de los países no operan para sancionar efectivamente esos crímenes internacionales. Así que hoy no caben amnistías generales o indultos que cobijen crímenes internacionales. Ese es el primer punto. El segundo es que en nuestro ordenamiento jurídico no cabe la amnistía sino para delitos políticos, no cabe la amnistía para delitos comunes. Y ese es un punto que vale la pena también tener presente. Eso es lo que dice nuestra jurisprudencia. Tercero, yo no soy amigo de la figura de los delitos políticos. La figura de los delitos políticos trae aparejada un tratamiento preferencial mejor a los responsables de esos delitos en comparación con los otros delincuentes. Y yo no creo que haya en una sociedad democrática, distinto es en una tiranía, en una sociedad democrática no cabe razón, no hay motivo por el cual se tenga que tratar mejor a quien mata por razones políticas que a quien lo hace por razones pasionales, por ejemplo, o por cualquier otro motivo. Todos los homicidios, salvo los homicidios en estricto sentido, merecen un tratamiento igual. No veo razones por las cuales en una democracia tengamos que tratar mejor a quienes matan alegando motivaciones de carácter político. Y ese es un tercer elemento entonces que hay que tomar en consideración. El cuarto, es evidente que en la Jurisdicción Especial para la Paz hay un desequilibrio que viene desde el origen. Es un tribunal que está creado por los victimarios que escogen a sus propios jueces. Eso es evidentemente una aberración en cualquier sistema de administración de justicia. Es evidente también que no todos, pero la mayoría de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz tienen un sesgo, una inclinación política, son de izquierda y tienden a mirar con mejores ojos las conductas cometidas por las FARC que las de los otros eventuales responsables de conductas delictivas. Y la JEP tiene también una característica adicional, y es que es una jurisdicción creada por los victimarios que escogen a sus propios jueces, pero que además tiene la función de juzgar a aquellos que combatieron a esos victimarios. Y eso, por supuesto, pone en duda la imparcialidad, la autonomía y la independencia de este tribunal que se supone que es de justicia. Así que la JEP es un tribunal de impunidad porque está creada sobre la base de que no va a haber sanción de cárcel, sanción de pena privativa de la libertad efectiva para los responsables de los crímenes de lesa humanidad y de guerra de las FARC, y es un
tribunal que es cuestionable en su independencia y autonomía, porque es un tribunal creado por los victimarios que escogen sus propios jueces, y es un tribunal creado por los victimarios con la tarea y la función de juzgar también a aquellos que lo combatieron. Yo creo que en eso tampoco puede haber duda. Pero dicho esto, la pregunta es, frente a esa realidad, ¿qué podemos hacer? Uno, reconocer que la amnistía general no cabe, primero. Segundo, entender que hoy la amnistía tampoco puede extenderse a los responsables de delitos comunes. Tercero, lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura de la JEP para que ocurran, digamos, que se produzcan las siguientes consecuencias. Que los jueces que tienen por tarea juzgar a quienes combatieron a las FARC no sean unos como los que hemos descrito, con un sesgo que tiende a favorecer a las FARC y, por supuesto, a ser más duros con aquellos que le combatieron, sino que sea uno que dé garantías de independencia, de imparcialidad. Y eso supone la creación de una sala especial con unos magistrados distintos que conozcan además mejor del derecho penal internacional, del derecho internacional humanitario y del derecho operacional, para que ellos que sí saben y no tienen sesgo, que sí son neutrales, puedan hacer la tarea de juzgar a los miembros de la fuerza pública que tienen que eventualmente llegar a esa jurisdicción. Eso creo que sí hay que hacerlo y que hay que buscar esa solución. Ahora, dicho esto, lo que no creo que haya que hacer es extender los beneficios políticos a los paramilitares, los beneficios políticos de las FARC a los paramilitares, permitir que delincuentes puedan acceder a cargos de elección popular y ciertamente extender beneficios penales de impunidad de facto a otros delincuentes responsables de crímenes de lesa humanidad o criminales de guerra, llámense paramilitares, autodefensas o miembros de la fuerza pública. Yo creo que no es un buen mensaje extender la impunidad de facto a otros, por mucho que me ofenda profundamente la impunidad de facto de las FARC, y no creo que sea sano para la democracia darle beneficios políticos a otros criminales. Lo voy a decir de otra manera. A mí me molesta profundamente, me ofende encontrar estos beneficios políticos para las FARC y esta impunidad de facto para las FARC. Pero no me tranquiliza de ninguna manera, al contrario, me preocuparía mucho que esos beneficios políticos y que esa impunidad se extendieran a otros criminales. Creo que lo que el país necesita y la democracia necesita es sacar a los criminales del juego político, claro, y establecer sanciones efectivas. Pues es que no extender esa impunidad o darle beneficios políticos a otros. Doctor Rafael Nieto, los colombianos se preguntan qué pasó con las distintas ideas o iniciativas que giraban alrededor de la campaña en 2018 para elección de presidente y de Congreso de la República por parte del Centro Democrático, que proponía, entre otras cosas, derogar la Justicia Especial para la Paz, porque todos sabíamos que su estructura estaba encaminada a ofrecer impunidad a los terroristas de las FARC, a punto que ya llevábamos 5 años del sistema y realmente no vemos ningún avance y no va a haber condenas efectivas, porque la condena va a depender de un acuerdo que se surja entre la víctima y el victimario, y asimismo se pondrán de acuerdo si va a ser recoger lechugas o si va a ser pintar paredes o si va a ser barrer calles. Pero ¿qué pasó entonces con las iniciativas de modificar la JEP o de derogar la JEP? ¿Acaso, y esto para los colombianos, acaso no se puede modificar la Justicia Especial para la Paz legalmente y constitucionalmente? Yo creo que ahí hay que hacerle unas críticas profundas a lo sostenido por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el doctor Eduardo Cifuentes. Esas declaraciones de ayer, que están publicadas en el periódico El Tiempo, son muy desafortunadas por muchísimas razones. Tienen primero un claro sesgo antiuribista, y eso habla muy mal del juez. Segundo, parte de un principio absolutamente equivocado, que es el de que le da carácter de acuerdo de Estado a lo que fue solo un pacto de gobierno, el que celebraron Santos y las FARC. Eso no fue un acuerdo de Estado, ese fue un pacto de un presidente de turno, de un gobierno de turno con un grupo guerrillero. No se le puede dar o pretender dar un carácter distinto. Obligaba solamente a Santos y a su gobierno, pero no obligaba a los gobiernos sucesivos o al resto de las instituciones del Estado. Ahora, esa obligación, que era de carácter político, no jurídico, terminó en el momento en el cual triunfó el no en el plebiscito. Cuando se rechaza en las urnas por la mayoría ciudadana el acuerdo de Santos con las FARC,
en ese momento la obligatoriedad política que había en cabeza del gobierno de Santos, que había firmado ese acuerdo, desaparece. Ya no era obligatorio. Es más, no se podía poner en marcha. Tercero, que la Corte Constitucional y el Congreso hayan tratado de darle un barniz de legalidad a ese acuerdo que es ilegítimo es una cosa distinta. Pero de ahí a saltar a sostener que obliga a todo el Estado o a gobiernos sucesivos distintos al de Santos, es ciertamente un exabrupto de carácter jurídico y político, y es totalmente inaceptable, porque eso me lleva al cuarto punto, que es sostener que esa pretensión es abiertamente totalitaria, es abiertamente autoritaria, y además, lo repito, es autoritaria y es totalitaria esa pretensión, y va en abierta contravía de la decisión democrática expresada en el plebiscito y en el triunfo del no. Pero quinto, suponer que lo que se pactó entre Santos y las FARC está en el ordenamiento jurídico todo es una mentira, es una falsedad, no es cierto. Del pacto de Santos con las FARC, lo único que ha ingresado al ordenamiento jurídico y por tanto obliga a los colombianos es aquello que se tramitó para entrar en la Constitución por vía de actos legislativos, es decir, de reformas constitucionales, o para entrar en el ordenamiento legal por vía de leyes, nada más. Es decir, de lo que se pactó entre Santos y las FARC, hoy hace parte del ordenamiento jurídico solamente lo que ha sido resultado de actos legislativos y leyes que introdujeron algunos aspectos en el ordenamiento jurídico. Eso, sexto, es o no modificable. Eduardo Cifuentes sostiene que no, y que eso se caería en la Corte Constitucional. Bueno, ciertamente eso también es un exabrupto. En derecho las cosas se deshacen como se hacen, y lo que entró al ordenamiento constitucional o legal por vía de acto legislativo o por vía de proyectos de ley, eso mismo puede sacarse del ordenamiento jurídico o modificarse por vía de actos legislativos o por vía de proyectos de ley. Y no hay ningún razón o motivo para que eso no pueda ocurrir. En Colombia, séptimo, no hay cláusulas pétreas, es decir, no hay unas cláusulas en la Constitución que no sean modificables. Eso no existe en nuestra Constitución. Pues doctor Rafael Nieto, señor, bien pueda. No, termino diciendo, por tanto, la pretensión de que unos elementos que se introdujeron a través de reformas, reformas constitucionales, dentro del ordenamiento constitucional o en el ordenamiento legal por vía de proyectos de ley, después no se puedan modificar, es abiertamente contrario a lo que la Constitución establece y además absurdo. ¿Cómo sería posible establecer que no se puede cambiar una reforma constitucional cuando ella misma lo que es eso, una reforma constitucional que cambió el texto constitucional inicial? No tiene ningún sentido ni tiene ninguna lógica. Si se hizo una reforma constitucional, se puede hacer otra después para eliminar o cambiar lo que la reforma inicial modificó en relación con el texto constitucional primario originario. Pues doctor Rafael Nieto, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos luces respecto de lo que puede llegar a ser la amnistía, que en todo caso no se puede predicar como una amnistía general, sobre todo teniendo en cuenta que, como usted lo dice muy bien y creo que se identifica el país con su apreciación, no podemos llenar el Congreso de la República o los cargos públicos de elección por cuenta de que si hay FARC, entonces metamos paramilitares. Realmente no ayudaría en nada al Estado colombiano ese tipo de decisiones. Le agradecemos mucho y estamos en contacto. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenos días para los que nos oyen en la hora de la verdad, de Mar, Sergio y todos los oyentes.